Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del simposio por la invitación. El tema que vamos a tratar hoy son las nuevas perspectivas en el manejo del shock hemorrágico. A continuación, voy a compartir mi pantalla. El tema de shock hemorrágico es un tema bastante cambiante en el tiempo. Durante los últimos 2 años se ha avanzado muchísimo, sobre todo en el entendimiento de la coagulopatía inducida por trauma y de las diferentes teorías acerca de su fisiopatología. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia. Brindado asesoría científica y sesiones académicas para varios laboratorios de la industria farmacéutica relacionados con el sangrado, el manejo del sangrado. No he recibido fondos o subsidios para esta conferencia, y por lo tanto no tengo conflicto de interés, como les dije anteriormente. Lo primero que voy a tratar es la parte de la tipificación de la coagulopatía inducida por trauma. Recordemos que la coagulopatía inducida por trauma es hoy un espectro que va desde la hipocoagulabilidad hasta la hipercoagulabilidad. Y en ese espectro se mueve el paciente dentro de los diferentes tiempos de acuerdo a la etapa en que esté del choque hemorrágico y de acuerdo al tiempo que haya pasado desde la ocurrencia del evento traumático. Y así se han establecido básicamente una etapa temprana de la coagulopatía que se caracteriza por hipocoagulabilidad. Recordemos que un paciente politraumatizado severo entra en una coagulopatía inducida por trauma entre el 8º y el minuto 15 después del dicho trauma, y esa etapa temprana puede durar horas e inclusive días. En esa etapa de la coagulopatía temprana hay entonces una marcada hipocoagulabilidad y está caracterizada por hiperfibrinolisis, disfunción plaquetaria, disfunción en la calidad y la cantidad del fibrinógeno y disminución de la generación de trombina. Y horas o días más tarde se puede observar una coagulopatía tardía, que esa coagulopatía tardía, por el contrario de la coagulopatía temprana, se caracteriza es por hipercoagulabilidad. Hay un incremento en la generación de trombina, hay un incremento en la cantidad de fibrinógeno, hay una activación plaquetaria y hay un fenómeno que se ha denominado el apagado de la fibrinolisis, que es el que lleva a que los coágulos que se habían formado no se destruyan y por lo tanto haya una hipercoagulabilidad sostenida en el tiempo. Asimismo, recordemos que genéticamente también hay unos fenotipos donde hay pacientes que hacen más hiperfibrinolisis, otros hacen más hipocoagulabilidad y otros presentan fenómenos trombóticos tempranos, que es al que se ha denominado trombótico. Hay que recordar que nosotros debemos predecir la necesidad de transfusión masiva. Para eso existen algunos scores como el TAGS, el McLaughlin y el ABC, y nosotros recomendamos la utilización del ABC score debido a que es un score simple que solamente tiene 4 variables y que nos permite saber si el paciente va a requerir transfusión masiva o no. En cuanto a la parte del diagnóstico de la coagulopatía inducida por trauma, hay que decir que
la monitoría de la coagulación hoy debe ser multimodal. Debemos usar gases por ahí STAT para saber cómo está la parte de los iones del paciente, cómo está la hemoglobina, el hematocrito, cómo está el ácido láctico y cómo se encuentran los diferentes iones. Debemos hacer uso de los test viscoelásticos como la tromboelastografía o el Rotem para evaluar en qué punto se encuentra nuestro paciente y si tiene una alteración de hipocoagulabilidad o hipercoagulabilidad, y asimismo si ese fenómeno se debe a las plaquetas, al fibrinógeno, a los factores o a varios de estos fenómenos al mismo tiempo. Se debe hacer una medición del fibrinógeno sérico por el método tradicional de Klaus. Se debe pedir un recuento de plaquetas y hoy en día se pueden usar dispositivos como el Verify Now, por ejemplo, para medir agregometría y en pacientes que están recibiendo medicación antiplaquetaria también se puede hacer una medición de la inhibición de la función plaquetaria por estos fármacos, como son los inhibidores del P2Y12, el clopidogrel y sus familiares, por decirlo así, y la aspirina por medio de la inhibición del receptor de tromboxano. Recordemos que en cuanto a los test viscoelásticos son similares en cuanto a su funcionamiento y miden las diferentes etapas de la formación y la destrucción del coágulo. Cabe decir que son una muy buena herramienta para el diagnóstico de la hiperfibrinolisis, que es uno de los eventos fisiopatológicos principales en la coagulopatía inducida por trauma. Vamos a ver aquí algunas recomendaciones de la última edición de la Guía Europea del Manejo del Sangrado Mayor Secundario al Trauma. Y esta guía recomienda el monitoreo temprano y repetido con TP, TPT, recuento de plaquetas, niveles de fibrinógeno y test viscoelásticos con un alto nivel de evidencia. Cuando queremos también evaluar cuál es el estado de la microcirculación de nuestro paciente, debemos evaluar el lactato sérico, debemos evaluar el déficit de base. Hay que recordar que si nosotros tenemos un déficit de base mayor de -6, o sea, de -6 hacia arriba, eso ya nos hace pensar que hay un trastorno de la microcirculación, y podemos evaluar también la extracción de oxígeno por medio de la saturación venosa en unos gases venosos. Recordemos que entonces en el manejo hemos pasado por diferentes etapas, desde la Segunda Guerra Mundial, pasando por la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, donde la evolución del concepto de control de daño ha pasado de ser un concepto muy quirúrgico a un concepto más fisiológico que se llama la resucitación hemostática, y esa resucitación hemostática tiene varios pilares. El primer pilar de la resucitación hemostática es el control de la hemorragia. Si nosotros no controlamos de manera anatómica la hemorragia, va a ser muy difícil sacar a nuestro paciente adelante. Para ese control anatómico debemos usar torniquetes, suturas vasculares, ligaduras, empaquetamiento, embolización, sobre todo en pacientes que tienen lesiones vasculares que no son susceptibles de llegar a ellas anatómicamente, en sitios anatómicamente difíciles, pero se puede llegar a ella por medio de la radiología intervencionista y la embolización con partículas que se degradan más tarde y que permiten parar la hemorragia. Asimismo, una de las, medidas más importantes para el control anatómico son el uso de hemostáticos, tanto fármacos a nivel parenteral como hemostáticos de tipo local. Es muy importante que el tiempo debe pasar el menor tiempo posible entre la ocurrencia del trauma y el control anatómico de la hemorragia, para que, si ese tiempo es corto, el resultado sea muy bueno. En cuanto a la parte de metas de presión arterial, ahí no me voy a detener. La guía simplemente dice que si el paciente no tiene TEC, el objetivo será la presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Y si el paciente tiene TEC asociado, ya el objetivo no será la sistólica, sino la media
de 80. Se debe hacer una administración restrictiva de volumen hasta el control anatómico y se debe administrar vasopresores para mantener ese objetivo de presión mientras se realiza el control anatómico. En cuanto a la parte de transfusión, siempre sabemos que se debe hacer un enfoque que inicialmente se debe usar un paquete de transfusión que más o menos puede tener la siguiente distribución: 6 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma y 1 unidad de plaquetas por aféresis. Es muy importante que después de este primer acercamiento del paquete transfusional se haga monitoría de la coagulación con test viscoelásticos para guiar de manera adecuada la transfusión de ahí en adelante y poder impactar por medio del uso de test viscoelásticos en la cantidad de hemocomponentes administrados, ya que debe ser la menor posible de acuerdo a la guía de los test viscoelásticos. En cuanto al salvamento celular, tengo que decirles que el trauma es uno de los procedimientos indicados para el salvamento celular y hay que aclarar que estas máquinas hoy en día tienen nuevas tecnologías disponibles que permiten una recuperación preoperatoria de glóbulos rojos, plasma y plaquetas en cirugía electiva, pero en trauma permiten una alta calidad de los glóbulos rojos recuperados y una alta, digamos, capacidad de todas las funciones de los glóbulos rojos recuperados. En la prevención y el manejo de la hipotermia es otro de los pilares fundamentales. Se debe hacer una valoración de la temperatura por medio de la medición de la temperatura con un termómetro esofágico y vamos a hacer todas las medidas para prevenir y para manejar nuestro paciente, haciendo cosas como remover la ropa húmeda, calentar el ambiente y los líquidos, usar mantas de circulación de agua caliente o naquetroles y mantas de aire forzado. Se deben calentar los fluidos, se pueden usar algunas prendas que se pueden conectar al blanquetrol, como pueden ser chalecos, escafandras, pantalones, que pueden ayudar a mantener la temperatura. Y para casos especiales, donde hay hipotermia, eso sobre todo en países donde hay estaciones y los pacientes en invierno llegan muy fríos cuando son víctimas de trauma en las carreteras, se ha usado el calentamiento veno-venoso para mejorar este tipo de hipotermia severa asociada al trauma. En nuestro medio el calentamiento veno-venoso no se usa, pero pues es importante saber que existen este tipo de dispositivos. Aquí vemos las mantas de calor convectivo, la manta de circulación de agua caliente. Vemos un calentador de líquidos de bajo flujo y vemos un calentador de líquidos de alto flujo que permite por un mecanismo de contracorriente calentar los líquidos a 42 grados centígrados y pasarlos a una infusión de 950 mililitros por minuto. En cuanto a la parte de la terapia farmacológica en trauma, el primer medicamento que se debe usar es el ácido tranexámico. Recordemos que se debe usar tan pronto sea posible. Se coloca 1 gramo en bolo y 1 gramo para 8 horas. Se debe usar en las primeras 3 horas del trauma, según el estudio CRAS-2. Ya está incluido en protocolos de manejo prehospitalario con un alto nivel de evidencia. Y lo otro es que no debemos esperar test viscoelásticos para la utilización del ácido tranexámico. Como he dicho siempre, esto es una droga que es buena, bonita y barata. En cuanto al otro de los elementos fundamentales en el manejo de la terapia farmacológica para el sangrado, la guía europea de manejo del sangrado asociado al trauma sugiere el uso de concentrado complejo protrombínico, que recordemos que es un medicamento que tiene los factores de coagulación de la vía extrínseca, el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Tiene además proteína S, proteína C y trazas de heparina para balancear el riesgo trombótico. Y este medicamento se debe usar cuando después del primer paquete de transfusión masiva seguimos con un déficit de factores de coagulación, o sea, un déficit en la generación de trombina, y estamos monitorizando por test viscoelásticos. Y también se puede usar en pacientes
que siguen con sangrado y donde uno observa que ya los niveles de fibrinogen están normales, se puede usar el concentrado de complejo protrombínico a una dosis de 20 a 25 unidades por kilo en un primer bolo. Otro de las herramientas farmacológicas es el concentrado de fibrinógeno, y las guías recomiendan su uso cuando los pacientes tengan evidencia de hipofibrinogenemia por test viscoelásticos o niveles séricos de fibrinógeno que sean menores a 150 miligramos por decilitro. La dosis inicial debe ser de 3 a 4 gramos. En el caso del concentrado de fibrinógeno, los viales vienen de 1 gramo. Y, como les digo, siempre que sea posible, se debe hacer monitoría de la coagulación con test viscoelásticos, bien sea tromboelastografía o ROTE. En cuanto a los algoritmos, cada vez existen más algoritmos basados en test viscoelásticos y hechos en distintas pruebas de análisis de la coagulación. Aquí hay un trabajo que es hecho por el doctor González en Estados Unidos, en un centro de primer nivel de atención de trauma, donde validaron un estudio hecho con tromboelastografía rápida. La tromboelastografía rápida entonces permitía, de acuerdo a la alteración que tuviera, bien fuera en el tiempo de coagulación activado, que en el TEC rápido hay que recordar que es la suma del tiempo R y el tiempo K, o bien fuera una alteración si era en el tiempo de coagulación activado, se le ordenaba plasma al paciente o concentrado con complejo protrombínico. Si es alteración del ángulo alfa, se ordenaba crío concentrado de fibrinógeno. Si era en la máxima amplitud, se ordenaban plaquetas. Y si el paciente tenía fibrinolisis, o sea, un LG30 por encima de 5%, se hacía uso del ácido tranexámico. También había una recomendación en el algoritmo para pacientes donde no se contaba, en los centros donde atendían a estos pacientes, no se contaba con test viscoelásticos. Se podría empezar la transfusión cuando el paciente había requerido más de 4 unidades de glóbulos rojos en una hora. Sin embargo, este tipo de abordaje a veces causa una reposición tardía de los factores de coagulación y puede causar una coagulopatía más severa. Este segundo algoritmo que vemos aquí es un algoritmo publicado por el doctor Gerlinger y colaboradores en el Journal Coreano de Anestesia, donde usan un algoritmo basado en tromboelastometría rotacional para predecir la coagulopatía inducida por trauma y la necesidad de transfusión masiva. Cuando el paciente tiene un valor del A5, o sea, la amplitud a los 5 minutos en la prueba de Exten, y esta es menor de 35 milímetros, y un valor de A5 en la prueba de Fitten, que es la que valora el fibrinógeno, la prueba de Exten valora la vía extrínseca de la coagulación, entonces ahí permite saber que el paciente tiene un déficit de fibrinógeno y que tenemos que suplementar rápidamente ese fibrinógeno. También podemos darnos cuenta con un fibrinógeno sérico, y generalmente cuando los pacientes tienen fibrinógeno sérico menor de 150 miligramos por decilitro y tienen un trauma severo, van a tener necesidad de una suplementación rápida. Hay que recordar que el fibrinógeno es el que le da la cinética, o sea, la velocidad a la formación del coágulo. Y en todos los algoritmos de sangrado, pero muy importante en la parte de trauma, debemos hacer una suplementación rápida para hacer un impacto, tener un impacto mayor en detener a tiempo la coagulopatía inducida por trauma y poder llevar a nuestro paciente a un manejo seguro de esa coagulopatía. Hay muchas intervenciones basadas en hemocomponentes y en terapia farmacológica. Este cuadro lo que pretende es de un artículo muy reciente, liderado por el doctor Schoschel, donde ellos en el algoritmo muestran cómo hay unas intervenciones centrales primarias para todos los algoritmos, como son el uso de soluciones balanceadas, el uso de vasopresores cuando no se ha alcanzado la presión objetivo antes del control anatómico de la hemorragia, usar tempranamente el concentrado de fibrinógeno en los glóbulos rojos o el plasma en una relación glóbulos rojos-plasma que sea al menos por cada
2 unidades de glóbulos rojos, 1 unidad de plasma. Mantener una hemoglobina mayor a 7, a no ser que el paciente tenga excepciones, como sea que tenga enfermedad coronaria o otras alteraciones que requieran cifras de hemoglobina mayores, pero hay que recordar que la mayoría de los pacientes politraumatizados son pacientes jóvenes y pacientes previamente sanos. Se debe monitorizar y corregir la hipocalcemia, se debe corregir y prevenir la hipotermia y se debe usar antifirinolíticos, específicamente el ácido tranexámico, tempranamente. Si yo tengo un fibrinógeno menor de 150, voy a usar concentrado de fibrinógeno crioprecipitado y aquí vienen los diferentes tipos de estrategia. La primera estrategia que ellos presentan es una estrategia que es europea, que es basada en concentrados de factores, pero que me parece una estrategia muchísimo más, digamos, fisiológica y con menos riesgo de efectos secundarios. ¿Por qué? Evitan a toda costa la administración excesiva de plasma. Generalmente administran inicialmente plasma, pero rápidamente agregan concentrado de complejo protrombínico cuando el paciente tiene déficit de generación de trombina. La segunda estrategia del centro es una estrategia basada en plasma, es una estrategia mucho más cercana al modelo americano, pero como les digo, cada vez en la literatura digamos, sedimenta más el concepto de que se debe usar plasma inicialmente de manera restrictiva, pero que rápidamente debe ser reemplazado por los concentrados de factores, en este caso el concentrado de complejo protrombínico, al inicio o después de que se administre el primer paquete de transfusión masiva. Y obviamente también tengo que monitorizar otro de los, digamos, pilares de la formación del coágulo, que es la parte de las plaquetas, y recordemos que puede haber alteración en el número y o en la función, y que si tengo test viscoelásticos puedo ver las alteraciones de la función, así tenga recuentos plaquetarios normales. El objetivo es mantener unas plaquetas por encima de 50.000. Si las tengo por debajo de 50.000, voy a usar plaquetas por aféresis, ojalá siempre en transfusión masiva plaquetas por aféresis, ya que son plaquetas que son de un solo donante. Si el paciente tiene TEG asociado, ya esa meta no va a ser 50.000 o mayor de 50.000, sino mayor de 100.000. El calcio es otro de los elementos que debemos monitorizar, es un blanco esencial en coagulopatía inducida por trauma. Recordemos que es un cofactor de la coagulación, que la hipocalcemia iónica por debajo de 1 aumenta la mortalidad al doble y aumenta la probabilidad de transfusión masiva 4 veces más cuando yo tengo un calcio iónico menor de 1. Por lo tanto, debo suplementar, bien sea con gluconato de calcio, en nuestro medio en Colombia es lo que se consigue, también se podría hacer con cloruro de calcio, pero es mucho más escaso. En el caso del gluconato de calcio debemos usar 30 a 50 miligramos por kilo y en el caso del cloruro de calcio podemos usar 10 miligramos por kilo. Cuando tengamos transfusión masiva, debemos hacer un monitoreo repetido de los niveles de calcio iónico y siempre los debemos tener por encima de 1. La meta en algunas guías no es 1, sino 1.15. Nosotros en el grupo casting recomendamos el valor meta de 1.15 del calcio iónico en el escenario de trauma severo. Y la guía europea de trauma sugiere la administración de cloruro de calcio. Como les digo, en nuestro medio es difícil conseguir cloruro, pero lo podemos hacer con gluconato de calcio. Para terminar, quiero mostrarles este algoritmo, que es el algoritmo sugerido por el grupo casting, del cual hago parte y coordino el curso a nivel latinoamericano, donde vamos a hacer una evaluación de la temperatura, los gases arteriales, los gases venosos, el calcio iónico, la masa eritrocitaria, la masa plaquetaria y el fibrinógeno. Vamos a considerar unas metas que ya pues las repetimos a lo largo de toda la conferencia y vamos a evaluar estos marcadores de shock, ¿sí? Vamos a iniciar tempranamente el ácido tranexámico y vamos a solicitar el primer paquete de transfusión masiva. Aquí esos paquetes de transfusión masiva se han denominado paquete A, paquete B y paquete C, pero básicamente el contenido de esos paquetes también varía en este algoritmo. El paquete A
tiene solamente 3 unidades de glóbulos rojos y 2 unidades de plasma para hacer, digamos, un manejo escalonado de la terapia transfusional en estos pacientes. En esta parte podemos ver todo lo que es la parte de guiar la terapia transfusional y la terapia farmacológica con ácido tranexámico concentrado con propiotromina y concentrado de firinógeno de acuerdo a los test viscoelásticos. Vamos a usar sales balanceadas siempre. Vamos a mantener un hematocrito entre 26 y 28 para garantizar tener una buena hemostasia por el fenómeno de marginalización plaquetaria respecto a los niveles de hematocrito, o sea, que las plaquetas se vayan a la periferia cuando tenemos niveles suficientes de hematocrito, más o menos por encima de 26. Vamos a estar evaluando permanente y repetidamente la microcirculación y vamos a hacer un enfoque basado también en la medición del exceso de bases, de la saturación venosa de oxígeno y de los niveles de ácido láctico. Hay que recordar que si uno mide inicialmente los niveles de ácido láctico, la idea es que ese paciente depure el lactato máximo en las primeras 48 horas, ojalá en las primeras 24 horas, porque esto mejora la mortalidad. Esto era lo que tenía yo para contarles hoy. Espero que esta conferencia haya sido primero de su agrado y segundo de mucha utilidad para ustedes. Les recuerdo mi correo es diegozuluagasantamaria@gmail.com. Me pueden escribir sus inquietudes, sus preguntas o sus comentarios a este correo y si requieren alguna, algún dato más o están interesados en tener acceso a más bibliografía y eso, se pueden comunicar conmigo. Muchas gracias al comité organizador y que estén muy bien.